Ahora tenemos lo siguiente. Vamos a ver el orden en las operaciones horizontales y el orden en las operaciones verticales. Tenemos en ambos casos traslación y escalamiento. Entonces la idea sería la siguiente. Si yo tengo una señal fd en una señal base, una señal a la cual voy a transformar, por ejemplo, ¿qué sucede si esta señal primero la traslado n0 de forma horizontal? Pues de acuerdo a la definición tengo que evaluar a la señal original en el punto n más n0, es decir, quito n y pongo n más n0 en donde corresponde en la fórmula. Ahora, si inmediatamente después de haber hecho esta modificación le hago una segunda modificación a la última señal que obtuve, por ejemplo, ¿qué pasa si hago un escalamiento de b unidades horizontal? Pues la definición me dice que en donde estén las n's, lo que tengo que hacer es poner el argumento b por n, en donde b es el factor de escalamiento. Entonces, una traslación seguida de un escalamiento me genera una nueva función que he llamado f2, en donde la forma analítica la obtengo de tomar la fórmula original f de n y en donde estaba la n escribir bn más n0. ¿Ok? Entonces nos acordamos de este resultado. En caso contrario, ¿qué pasa si hago la operación al revés? Es decir, si primero realizo el escalamiento y seguido de esto realizo la traslación en las mismas cantidades. Entonces, si suponemos que primero escalamos, lo que nos dice la definición de escalamiento es que tomamos la señal original y en el argumento n lo sustituimos por el argumento bn, en donde b es el factor de escalamiento horizontal. Posteriormente a esta señal que hemos obtenido, que se ha llamado G1 en este caso, vamos a generar una G2, modificando esta G1. Entonces vamos ahora a trasladar a la G1. ¿Qué dice la G1? ¿Qué dice la traslación? Pues debo de quitar el argumento, el argumento n y sustituirlo por n más n0. En este caso, si observamos la relación que hay entre g1 y f, pues el n se tiene que multiplicar por b. Como estoy trasladando esta señal, pues debo de quitar n y escribir n más n0 en donde estaba la n. Por lo tanto, esta b debe de multiplicar a estos dos elementos porque este n se ha transformado en esta suma. Por lo tanto, si desarrollamos la multiplicación dentro de los corchetes, tenemos que nos queda f evaluada en bn más bn0. Es decir, si tengo una señal base, escalar y trasladar, me genera una señal cuya fórmula la obtengo a partir de la original al hacer la sustitución en donde esté la variable n por este elemento que es bn más bn0. Si comparamos estas dos señales, evidentemente pues es distinto la evaluación que tenemos. Si bien es cierto que comparten bn y bn, pues resulta ser que este elemento no tiene b, pero este elemento sí tiene b, ¿no? Entonces aquí es n0, aquí es bn0. Entonces es importante tener en cuenta que el orden en las operaciones horizontales, no, si las conmutas, las operaciones de traslación y escalamiento, pues no generas a la misma señal. Entonces la conclusión es las operaciones horizontales no conmutan. Algo similar pasa con las operaciones verticales. Si tengo otra vez a la señal base y la traslado a S0, pues es tomar a la señal original y sumarle ese cero fuera de la fórmula, o sea, es decir, en caso que se pueda, pues simplificamos. Si a esta señal que ya he trasladado ahora la comprimo, pues lo que debo de hacer es tomar toda la fórmula, perdón, no la comprimo, la escalo, comprimirla o expandirla depende del valor de A. Si, la definición de escalamiento es tomas a la fórmula y la multiplicas toda por A, entonces esto nos genera A por F de n más S0 y al final tenemos la señal AF de n más AS0, es decir, trasladar y escalar nos genera una señal, trasladar y inmediatamente escalar esta que acabamos de trasladar nos genera una señal que respecto a la fórmula original tiene esta modificación, es A por la fórmula original más la constante AS0. Ahora vamos a hacerlo al revés, vamos a utilizar el mismo factor de escalamiento y las mismas unidades de traslación, pero ahora vamos a invertir. Primero vamos a escalar y luego vamos a trasladar. Entonces, si hacemos el escalamiento vertical, pues tomamos a la señal f de n y la multiplicamos por el factor de escalamiento a, y posteriormente esta señal pues la trasladamos. Pues tomamos a la fórmula completa y le sumamos ese cero. Si comparamos estas dos señales, pues evidentemente son distintas. Si bien es cierto que comparten el primer factor, este factor que está aquí no lo comparten. Por lo tanto, las
operaciones verticales, hablando en el caso específico de traslación o escalamiento vertical, no conmutan. Es decir, es importante tener en cuenta el orden en el que se realizan porque obtenemos señales distintas. Entonces aquí hay dos vertientes. Las vertientes dos vertientes de problemas. Principalmente, hay otras vertientes, pero estos son los que nos interesan. La primera vertiente, que es la que vamos a abordar en este video, es la siguiente. Dada una señal, ¿ok?, se nos pide realizar una serie de transformaciones en un orden indicado. Este tipo de problema es, digamos, el directo, el más sencillo, si lo podemos llamar de alguna manera, pues nos están diciendo específicamente en qué orden realizar las operaciones y en particular pues esto se interpreta como que una operación que se realiza pues es inmediatamente después de la anterior, son transformaciones sucesivas. En este caso nos dicen si f de n igual a n cuadrada más seno de 3n, realiza las siguientes operaciones una seguida de otra. Entonces lo primero que nos dicen es que expandamos verticalmente dos unidades. Bueno, entonces voy a armar una primer señal que le llamo F1, que es una modificación de la señal original. Como me dicen que expanda verticalmente dos unidades, lo que tengo que hacer es tomar a la señal original y multiplicarla por 2. En términos analíticos, pues agarro toda la fórmula y la multiplico por 2. Eso genera un 2 aquí y un 2 aquí. Listo, ya realicé la primera operación. Ahora lo que me dicen en la siguiente operación es que traslade una unidad a la izquierda. ¿Qué significa? Pues voy a armar una señal F2, que es una modificación a la F1. Para trasladarla a la izquierda debo de evaluar en n más 1. Recordemos que en las operaciones horizontales los números positivos trasladan a la izquierda y los negativos trasladan a la derecha, contrario a la intuición. Solo en las verticales, solo en las horizontales, en las verticales es al revés. Bueno, más que al revés, es como natural, ¿no? En las horizontales es donde hay un poco de conflicto porque todo es al revés. Entonces, pues dada la fórmula F1, pues ahora en donde estaba la variable n, ahora la voy a sustituir por n más 1. Entonces, en esta variable, pues la sustituyo por n más 1 y en este lugar sustituyo por n más 1. Trato de simplificar un poco, esto lo dejo tal cual y aquí hago la multiplicación dentro del seno, sería 3n más 3, ¿no? Y entonces F2 pues es una traslación de una unidad a la izquierda que le hice F1. Ahora voy a modificar a F2 de la siguiente manera. Me dicen que comprima horizontalmente 3 unidades. Entonces la F3 es una modificación que le hago a F2. Como me dicen que sea 3 unidades, o más que unidades, yo creo que una mejor redacción sería en un factor de 3. Sería una redacción correcta en un factor de 3. Pues entonces, como quiero comprimirla, el 3 va multiplicando. ¿Ok? Recordemos que esto es contrario a la intuición. Esto va a comprimir 3 unidades. ¿Qué significa esto? Que en la fórmula F2, en donde había n, ahora tengo que sustituirlo por 3n. Entonces aquí había n, pongo un 3n, y aquí había n, pongo un 3n, multiplicado por 3 me da 9n. Recuerden que esto es, aquí se pierden datos, ¿no?, en la compresión. Ahora vamos a hacer la última transformación. La última transformación nos pide que traslademos una unidad hacia abajo. Entonces vamos a modificar a la F3. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente tomamos a la fórmula F3 y para trasladarla hacia abajo restamos el número 1 a esta fórmula. Entonces tomamos la fórmula original y restamos el menos 1. Y esta sería la fórmula analítica de la señal resultante al realizar estas 4 operaciones una seguida de otra en este orden. Lo que podemos decir o lo que se puede también comprobar es lo siguiente. El intercalar una operación horizontal con una operación vertical no causa ningún problema, es decir, las operaciones horizontales no interfieren con las verticales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo intercambiara el paso 3 con el paso 4, es decir, que primero trasladara una unidad hacia abajo y después comprimir horizontalmente en un factor de 3, pues resulta ser que al final la señal sería la misma.
Si yo conmutara el paso 2 con el paso 1, es decir, que primero trasladara una unidad a la izquierda y después se expandiera verticalmente 2 unidades, al final, después de realizar todas las operaciones, esta señal sería la misma. Pero en caso, lo que no es cierto es que si yo conmuto 2 y 3, las fórmulas no son las mismas, ¿no? Si yo conmutara el orden de estas dos operaciones horizontales, pues al final la fórmula analítica sería diferente. Entonces, bueno, eso es algo que hay que tener en mente cuando estamos haciendo transformación, ya sea de traslación o de escalamiento de señales en tiempo discreto.